Principios de electricidad. ¿Qué es la electricidad? Siempre que hablemos de algo que tenga que ver con el uso de la electricidad para producir movimiento como actuadores o para detectar algún tipo de funcionamiento como sensores, tenemos que pensar en conductores, en cómo viaja ese fenómeno de la electricidad sobre la superficie de los átomos involucrados en el hilo conductor, y es precisamente de lo que tenemos que hablar el día de hoy con respecto a la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Bueno, la electricidad es una forma de energía natural que puede ser producida artificialmente y que se caracteriza por poder transformar, ¿sí? Por el poder de transformación, ya que se puede convertir en luz, en calor, en sonido, en movimiento, etc. Y entonces nos permite actuar sobre materia prima para transformarla a través de procesos industriales o procesos de algún tipo en producto terminado. Por eso es tan importante la electricidad para lo que es la industria de la manufacturación y para muchas cosas: transporte, transformación de información, la informática, etcétera. O sea, pero sin embargo, una de las áreas particulares es precisamente la mecanización, la mecatrónica, ¿sí? Lo que es el proceso de fabricación de algún producto. La teoría del flujo eléctrico. La electricidad es como un flujo invisible. Un cuerpo que tenga más de lo normal se dice que tiene una carga positiva. O sea, la carga positiva se refiere a que tiene una cantidad de electricidad mayor a la que normalmente debe de tener. Entonces tiene una carga positiva. Esto choca un poquito con la definición de la electricidad, pero lo vamos a ver en un momentito más. Por el contrario, si tiene menos de lo normal, entonces se dice que tiene una carga negativa. En base a esto, entonces se establece una teoría que concluye que el fluido eléctrico va de lo que es el polo positivo con exceso de electricidad al polo negativo con deficiencia de electricidad. A esta noción de flujo se le conoce como corriente convencional o corriente eléctrica. ¿Qué es el electrón? Bueno, vamos a entender un poquito de lo que es el electrón. Los electrones son las partículas más pequeñas que orbitan, que giran, que tienen órbitas de traslación y de rotación alrededor del núcleo del átomo. El núcleo del átomo está conformado por partículas que se les caracteriza como partículas positivas o carentes de electrones, mientras que los electrones se caracterizan químicamente como partículas negativas y son de un tamaño muy, muy pequeño. Sin embargo, al principio se pensaban que era un solo tipo de electrones y después se fueron descubriendo que existen varios tipos de electrones, y esto nos lleva a diferentes comportamientos. Los fermiones elementales se dividen en dos grupos. Los fermiones, vamos a decir que son partes de los electrones de los átomos, que son los electrones de los átomos, y conforman, o componentes, vamos a decir, más que electrones, componentes internos del átomo, partículas que conforman el átomo, y esto nos lleva a tener que clasificar y estudiar grupos para entender su comportamiento. Uno de ellos son los quarks. Los quarks, que forman las partículas del núcleo atómico, por eso quité que no eran negativos, sino eran partículas que forman el átomo, porque los quarks precisamente son los protones, los neutrones, partículas que están en el núcleo del átomo. Son partículas que están interactuando en el núcleo y también tienen movimientos, pero estas partículas son de carga, vamos a decir, positiva, no son de carga negativa como los electrones, ¿sí? Se conforman el núcleo del átomo y son capaces de experimentar interacción nuclear fuerte, ¿sí? De hecho, el bombardeo de átomos de los núcleos de los átomos provoca que se pueda dar la fisión o la fusión, generando explosiones o implosiones nucleares.
y son formas de manejo de energía que hasta la fecha se puede decir que son casi incontrolables. Se ha controlado muy poca parte de esto. Los leptones, que es otro tipo de partícula de los átomos, ¿sí? Entre los que se encuentran los electrones y otras, o sea, dentro de los leptones, o sea, los quarks son los del núcleo, y los leptones están alrededor del núcleo, y una parte de ellos son los electrones precisamente. ¿Sí? Otras que interactúan básicamente mediante la interacción con electrones, con electrodébiles se les llama. ¿Sí? Y ahorita recuerdo rápidamente los fotones, que son parte de lo que está alrededor del núcleo y que son cúmulos o quantums de energía que se liberan cuando un electrón pasa de un nivel más alejado del núcleo a un nivel más cercano. Entonces libera cierta cantidad de energía. Esa energía se le llama fotón precisamente, y son parte de los leptones también. El electrón, pues viene de la palabra griega electro, o sí, electrón se puede decir, traducida así directamente, que significa ámbar. Comúnmente representado con la letra E y con el signo negativo en la parte superior, porque se dice que la carga del electrón, la carga efectiva del electrón es negativa. Es una partícula subatómica de tipo fermiónico, ¿sí? O sea, de las partículas del átomo. En un átomo, los electrones rodean el núcleo compuesto únicamente por protones y neutrones. Aquí nos lo está explicando. Los electrones tienen una masa pequeña respecto al protón, y su movimiento genera corriente eléctrica en la mayoría de los metales. Estas partículas desempeñan un papel primordial en la química, ya que definen las atracciones con otros átomos. De hecho, los electrones son los que se encargan de definir incluso la estructura de las moléculas de la materia en general. Los electrones fueron descubiertos por Joseph John Thomson en 1905 en el laboratorio de Cavendish de la Universidad de Cambridge, mientras estudiaba el comportamiento de los rayos catódicos, ¿sí? Influenciado por el trabajo de Maxwell y el descubrimiento de los rayos X, que obviamente fue hecho por los Curie. O sea, los Curie, porque Thomson dedujo, ¿sí? O descubrió, vamos a decir, el carácter de partícula fundamental, ¿sí? De hecho, dedujo que en el tubo de rayos catódicos existían unas partículas de carga negativa que denominó corpúsculos, ¿sí? No les llamó electrones en ese momento. Lo que viaja dentro del tubo de rayos catódicos, que es un tubo de vacío que tiene una, incidencia eléctrica en uno de sus extremos y que está siendo regido por un electroimán en la parte frontal del tubo de rayos catódicos, realmente no viaja materia como tal, viajan electrones únicamente. Thomson entonces descubre el carácter de partícula fundamental, como el electrón, y para confirmar la existencia del electrón era necesario medir sus propiedades. En partículas, su carga eléctrica, por ejemplo. Este objetivo fue alcanzado no por Thomson, él descubrió esa parte, pero solamente Milkan, más adelante en la historia, fue en el célebre experimento precisamente de Milkan, de la gota de aceite, realizado en 1909, cuando se descubre, se alcanza el objetivo de medir la carga eléctrica del electrón, ¿sí? Entonces la materia está compuesta por átomos, estos a su vez por un núcleo cargado positivamente, que está integrado por protones y neutrones, y rodeado por electrones orbitantes que están circulando siempre, y la fuerza centrífuga
que presiona a los electrones a tratar de retirarse hacia afuera de lo que es el área del átomo, ¿sí? Está balanceada con las fuerzas de atracción del núcleo por ser cargas contrarias. Por la ley de Coulomb, las cargas contrarias se atraen, las cargas iguales se repelen. En este caso, el electrón tiene una carga exactamente contraria a la del núcleo. El electrón, que es el átomo de cobre que tiene 29, el átomo de cobre en la tabla periódica tiene 29 protones y 29 electrones, y 28 de los 29 electrones viajan en órbitas cercanas al núcleo. Si estoy hablando del cobre, ¿por qué? Porque el cobre es uno de los metales más conductores de la naturaleza y que se utiliza por su abundancia y por su fácil manejo para generar principalmente los filamentos conductores de cualquier circuito eléctrico. Pero el último electrón de ese átomo, porque pertenece al grupo 1b de la tabla periódica, ¿sí? que incluso tiene valencia, una de las valencias que presenta es +1, precisamente por tener un electrón en su último nivel. Ese electrón, como está tan alejado del núcleo y como es el último, pues se puede desprender fácilmente y entonces pasar de un átomo a otro, y entonces se empieza a dar ese flujo de electrones sobre la superficie de un material conductor. Por lo cual casi no tiene atracción ese electrón, entonces se desprende fácilmente y se puede mover. Este electrón se le llama electrón libre y puede saltar de un átomo a otro fácilmente. Muy bien. Bueno, si vemos esta representación burda del átomo aquí, pues tenemos el núcleo y los electrones son estas esferas que están girando alrededor del núcleo. El más alejado de todos es el que se puede desprender más fácilmente porque la atracción pues es menor, entonces puede darse ese desprendimiento. Las consideraciones para la distribución eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, una distribución casera o de un negocio pequeño, las precauciones que hay que tomar, ¿sí? Es precisamente el manejo del multímetro. El manejo del multímetro nos permite tener la forma de medir voltajes, amperajes, ¿sí? Y vamos, estos voltajes pueden ser voltajes directos, voltajes de corriente directa, de corriente continua, ojo que es diferente. Corriente continua, corriente directa, que normalmente se trabaja como si fuera la misma, pues son diferentes, ahorita vamos a ver por qué, y de corriente alterna. Y de una vez aclaro, los voltajes de corriente continua son voltajes producidas por pilas, por desgaste químico, y se mantienen más o menos en una línea constante, ¿sí? Ahí no hay variaciones. Entonces, eso es voltaje de corriente continua. Es producido por una pila voltaica, producida por desgaste químico, y esa no genera variaciones. Mientras que el voltaje de corriente directa es un voltaje que era alterno y a través de filtros, paso alto o paso bajo, se transforma en un solo tipo de corriente, ya sea positiva o negativa, no como la alterna que va viajando entre positivo y negativo, formando ondas electromagnéticas precisamente continuas, ¿sí? Entonces la corriente directa es solamente las ondas que viajan, ya sea en la parte superior positivas o en la parte inferior negativas, pero ya sea con filtros paso alto o filtros paso bajo, por lo que podemos encontrar voltajes, por ejemplo, más 5 voltios, más 12 voltios, más 3.3 voltios, que son los voltajes normales de trabajo de cualquier computadora, o también menos 3.3 voltios, menos 5 voltios, menos 12 voltios, que también son voltajes normales de trabajo en un equipo de cómputo. Y también en cualquier sistema de automatización. Obviamente los voltajes más utilizados en la actualidad son 5 voltios porque es el voltaje que se utiliza en las conexiones USB, o sea, conexiones seriales de comunicación, y por eso es que se trabajan esos 5 voltios. Pero el voltaje interno de trabajo, el voltaje que le dice a la computadora que todo está funcionando bien, es el voltaje de 3.3 voltios que se conoce como Power Good o Power OK.
y que permite el arranque general de la computadora. Cuando arrancamos un equipo de cómputo, hace una prueba para verificar la fuente de energía eléctrica y si realmente tiene el voltaje correcto, entonces permite el arranque con señales de ese tipo, de 3.3 voltios. Más o menos 3.3. Y el voltaje fuerte, vamos a decir, de un amperaje mayor dentro de los equipos para discos duros, para CD-ROMs, etcétera, ¿sí? O para equipos de ese tipo, graficadores, como graficador Taylor y demás, son el voltaje que trabaja o que maneja normalmente 12 voltios. Entonces, más o menos 12 voltios es lo que se llega a trabajar para ese tipo de equipos. Bueno. El ejemplo de conexión de interrupción automática de distribución general, o sea, esto es importante, es lo que conocemos como switch. Y esto es válido tanto para casas habitación como para negocios pequeños como para cualquier empresa. Cualquier empresa del tamaño que sea, cualquier industria del tamaño que sea, va a requerir centros de corte de carga. Forzosamente, son obligatorios para poder evitar accidentes graves. Si no se cuenta con eso, es necesario montarlos. El código de colores de las instalaciones eléctricas también son fundamentales, aunque la verdad es que en México, en la mayoría de las industrias, de las empresas, incluso en las propias casas, no se respeta el código de colores. Esto es por economía, porque de pronto como tenemos que estar trabajando colores que normalmente los mínimos así son el rojo, el negro, el verde, el blanco, y entonces pues tenemos que estar manejando rollos de cable con aislante, con un color específico, y debería de ser obligatorio, pero la verdad es que la mayoría de los electricistas en México, de los que se dedican a esta parte, pues no respetan ese código de colores, aunque les digo, debería de ser obligatorio porque es una especie de seguro de vida el saber cuál es el cable que trae el voltaje en un momento dado, y eso protege muchísimo, O sea, se los digo porque son situaciones a las que me he enfrentado cuando he tenido que hacer algún trabajo o que me han solicitado que revise alguna instalación eléctrica y que de pronto pues resulta que no, los colores encuentran el cable negro con corriente, o encuentran el blanco con corriente, que es muy típico, o encuentran el verde que debería ser tierra física con corriente, y dices, oye, espérate, pues así no, pues como necesitas estar probando cada uno para ver cuál es, y luego los interconectan con diferentes colores, que porque se les había acabado el rollo de alambre y entonces cambiaron de rollo, no se fijaron en el color, metieron el que fuera, y así por ejemplo meten colores azules o cafés, y bueno, no se respeta un código de color. Y sí es importante manejar códigos de colores, por lo menos los básicos. ¿Cómo calcular el amperaje de los aparatos eléctricos por reporte nominal? Bueno, el reporte nominal es lo que te dice el fabricante que el aparato consume en voltaje y el amperaje también que va a requerir para sostener el trabajo. Mientras que para calcular el amperaje de los aparatos eléctricos por medición, pues se tiene que hacer por medición en serie, no en paralelo, ¿sí? Para poder medir voltaje lo podemos hacer en paralelo, pero para poder medir el amperaje, el consumo real en campo, se tiene que hacer por mediciones en serie. Bueno, el diagrama para medir los amperajes, bueno, es parte de lo que se tiene que verificar para ver cómo se hace. Ahora, ¿cuáles son las precauciones entonces en el manejo del multímetro? Bueno, siempre tenemos que verificar que las puntas del multímetro de prueba se encuentren bien introducidas en las terminales, en los bornes de conexión, porque sí pueden llegar a producir falsos contactos
y dar lecturas falsas. Entonces, por eso es importante que tengamos cuidado con eso. Segundo, el colocado en posición adecuada. Si vamos a medir amperajes, tenemos que estar en las conexiones para medir amperajes. Si vamos a medir voltajes, tenemos que estar en las conexiones apropiadas para medir voltajes. Aunque en la actualidad ya existen multímetros automáticos que detectan si existe carga o no en un circuito, y entonces ellos mismos cambian la lectura que se tiene que hacer. Para evitar el choque eléctrico, sí, hay que tener cuidado, por ejemplo, de trabajar con tensiones. Cuando trabajamos tensiones arriba de los 60 voltios, sí puede provocar un choque eléctrico. Cuando trabajamos conexiones abajo de los 60 voltios, la verdad es que si se da el choque eléctrico es tan bajo que no afecta tanto. Y más que el voltaje, lo que tenemos que tener cuidado es el amperaje. Porque un voltaje, por ejemplo, si estamos hablando de una corriente alterna, ya un voltaje de 25 voltios, de hecho puede llegar a ser mortal dependiendo del amperaje con el que se esté trabajando. Por ejemplo, un voltaje de 25 voltios con más de 1 ampere sí puede llegar a dañar. El sector rotatorio de funciones deberá ajustarse, ¿sí?, al rango que deberá medir antes de poner el aparato en funcionamiento. Si no se conoce la magnitud del voltaje o de corriente que va a medirse, entonces es conveniente que se elija la escala más grande y después, dependiendo de los resultados de la escala grande, si está sobrada, que nos marque .001 o algo así, entonces ir bajando la escala para poder lograr identificar el voltaje que nos corresponde o el amperaje que nos corresponde. Cuando se cambie el sector rotatorio de funciones durante la medición, se debe asegurar de hacerlo solo después de retirar las puntas de conexión. Si tú estás conectado y pasas por una zona de detección de resistencias en lugar de voltajes, vas a quemar el aparato. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Cuando se exhibe un estado de sobrerango, el aparato va a marcar normalmente un 1. Eso quiere decir que es mayor lo que estás midiendo de lo que está preparado el aparato para medir. Entonces tienes que cambiar el selector a un rango mayor, ¿sí? Ahora, si te pones ceros o te pones 0.0001, entonces eso es que estás en un rango mayor al que debes medir. Entonces son los detalles que hay que cuidar con esto. Cuando se utilice un multímetro en funciones de ómetro, por ejemplo, para medir resistencia, debe usarse únicamente en circuitos pasivos, o sea, sin carga eléctrica. Nunca debe conectarse a circuitos energizados, ya que puede dañar el aparato. Bueno, regresando a lo que es la distribución eléctrica, vamos a analizar un poquito de lo que es la distribución eléctrica baja, media, y podríamos hablar un poquito de alta tensión. Los postes de transporte eléctrico, los que normalmente se utilizaban y que todavía los hay en muchos lugares del país, son de este tipo, en donde tenemos 3 líneas, ¿sí?, vivas. Estas son las 3 líneas positivas, y una línea de neutro. En algunos lugares se transporta, en otros se genera aquí mismo por medio de conexión de varillas o por medio de la subestación eléctrica, y de la subestación se transmite por un cableado como este. Cuando tenemos este tipo de conexiones, tenemos la caja del transformador, un transformador que puede ser un transformador de vanados, y este transformador, ojo, existen monofásicos que trabajan con una sola fase. Cada una de estas es una fase. Aquí tengo 3 fases. Entonces puede ser monofásico, puede ser bifásico, que utiliza 2, o los más comunes, los más grandes, que son los trifásicos, que trabajan 3 fases. Cuando se trabajan 3 fases, normalmente una de las fases es para distribución a servicio particular, a servicio de casas habitación. Otra fase normalmente es para distribución a empresas, que también se complementa ya sea con este o ya sea con este, o sea, circuitos de empresas productivas.
y la otra normalmente se utiliza para lo que se conoce como DAP, que es la distribución de alumbrado público. ¿Sí? Esos son las fases como deberían, en teoría, estar distribuidas. Obviamente se mezclan porque muchas de las ocasiones las empresas privadas, las empresas productivas, utilizan subestaciones o consumos bifásicos, ¿sí? Entonces tendrían que jalar ya sea de la de uso particular o de la del alumbrado público para complementar dos fases, y en algunas empresas también se cuenta con trifásicos, o sea, las tres fases entran a la empresa. Obviamente esto provoca que haya de pronto afectaciones al servicio de alumbrado público o al servicio de uso de consumo de habitacional o privado, que sería este. Ahora, uno de los detalles, ya en la actualidad estos tres cables viajan juntos, trenzados en un solo cable grueso, en donde viaja también un cable desnudo que corresponde al neutro y que sirve de amarre son cables gruesos de aluminio en la actualidad. Ya el cobre ya casi no se utiliza por su alto costo, entonces se utiliza más el aluminio, pero ya van trenzados los polos ahí mismo. Porque pues aquí como tendían los cables desnudos, entonces cualquiera colgaba un gancho en cualquiera de ellos y se conectaba directamente. Ahora se puede hacer eso, sí, pero tienen que subirse a conectar en alguno de estos polos. Bueno, tenemos entonces tres fases: fase 1, fase 2, fase 3, y eso nos va a dar los voltajes. Las fases en bajo voltaje, en baja tensión, van a tener, el estándar en México y Estados Unidos y Canadá, o sea, todo lo que es Norteamérica, es de 127 volts a 60 Hz. En lo que es Centroamérica y Sudamérica, normalmente estamos hablando de 115 volts a 50 Hz. ¿Sí? Esas son las diferencias. Bueno, esto que tenemos aquí, la representación de una caja de pastillas de distribución, en donde entran las fases físicas y cada fase, se distribuye para alguna de las pastillas para ir a alimentar diferentes pisos, por ejemplo, de un edificio, o diferentes áreas, o diferentes naves de producción, etc. De esa manera es como se hacen este tipo de distribuciones. Los transformadores en la actualidad, incluso todos, deben de estar ya aterrizados con una tierra física, ¿sí? Un neutro físico aquí, y los watt-horímetros también ya deben de estar aterrizados con una tierra física. Bueno, los ejemplos de conexión de interruptores automáticos de distribución general, tenemos por ejemplo los 10 amperios. Pues alimentará y protegerá todo lo relacionado con iluminación. En algunas viviendas podrá ser necesarios 2 o más de este tipo de conexiones, dependiendo de la cantidad de pisos en un edificio, por ejemplo. Usar cable, y se recomienda, por ejemplo, para este tipo de voltaje, bueno, más bien de amperaje, el cable del número 12, ¿sí? AWG12. 15 amperios también pudiera estar soportado por el 12, también pudiera utilizarse el 10, que ya se utiliza para 25 amperios o más, pero ya depende del amperaje directo, fuerte, que se vaya a utilizar y de las fases que se vayan a utilizar, en donde podemos estar hablando de calibres del número 10, 8, 7, o 8, 6, 5 o 4, o incluso calibre 0, calibre doble 0, calibre triple 0, cuando ya tenemos amperajes o consumos muy fuertes. El código de colores para las instalaciones eléctricas pues nos lleva a calcular el consumo real en watts o amperes, y es convertirlo en amperes para determinar el tipo de cable a utilizar. Por ejemplo, los más comunes son estos que vemos aquí, que es el blanco. Se puede utilizar para neutro. En algunas empresas lo utilizan para lo que es una de las fases.
Las fases pueden estar identificadas con negro, con azul, con rojo, pero también en algunas empresas utilizan el negro para neutro, ¿sí? Entonces aquí estos se pueden intercambiar. También se llega a utilizar el café para neutro, ¿sí? Normalmente el azul y el gris se pueden utilizar para fases, o sea, son los códigos de colores como se pueden trabajar. El verde fijo, vamos, o sin líneas, sin franja, es tierra física, y también con la franja, una franja amarilla es tierra física, pero muchas veces el amarillo se utiliza también para fases. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces la coloración de los cables no nos dice realmente qué voltaje tienen y qué amperaje, porque no se respetan los códigos internacionales de colores. ¿Cómo calcular el amperaje de los aparatos eléctricos por reporte nominal? Bueno, si se cuenta con el reporte del fabricante, simplemente se divide los watts reportados como consumo máximo entre el voltaje consumido, ¿sí? Ejemplo, si un horno de microondas de 900 watts requiere 127 voltios para trabajar, se dividen los 900 entre 127 y quiere decir que va a tener un consumo en amperaje de 7 amperes, así de simple, ¿no? Y así lo podemos ver con todos los aparatos, ¿no? Bien. ¿Cómo calcular el amperaje en aparatos eléctricos por medición? Bueno, el cálculo del consumo eléctrico por medición es precisamente mediante el uso de medidores, como puede ser el multímetro, un amperímetro específico, cosas así. Es posible medir el amperaje consumido por un aparato eléctrico conectado en serie, ¿sí? Al aparato con un multímetro capaz de medir el amperaje suficiente. O sea, que sea capaz de soportar la corriente alterna suficiente para el consumo. Por ejemplo, si nosotros vamos a conectar un aparato a medir, ¿sí?, lo vamos a conectar en serie de la corriente a la corriente, y en el intermedio vamos a meter el multímetro, obviamente acomodado en el selector de medición de amperaje. Tenemos que tener cuidado de que el amperaje que vamos a medir no sobrepase la capacidad del multímetro o del amperímetro en el multímetro. Las tierras físicas van directas y los neutros obviamente están conectados a la corriente directa, a la toma de corriente normal. Pero donde vamos a medir como vamos a medir es precisamente en esta parte. Entonces, como todo está interconectado, aquí se va a registrar la medición del amperímetro. Esto es la forma más simple de medirlo, y ahí se puede incluso determinar si la eficiencia nominal, ¿sí?, es la correcta. O sea, la eficiencia nominal es la que reporta el fabricante con respecto al consumo de corriente para que el equipo funcione, ¿sí? Entonces ahí se puede determinar si realmente la eficiencia nominal es correcta. Con respecto al flujo de electrones, en un tramo de alambre de cobre, las únicas cargas que se mueven son los electrones libres. Los núcleos no se mueven, esos están fijos siempre en la estructura electrónica que conforma el filamento del conductor. Bajo la influencia de un campo eléctrico, estos electrones fluyen desde un extremo, desde una terminal negativo de una batería, por ejemplo, hacia la terminal positiva, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado porque siempre se maneja al revés aquí, por ejemplo, esta estructura está totalmente al revés. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que en la batería tenemos el polo positivo, pues el polo positivo precisamente es el de los electrones. Y sé que la mayoría va a decir, bueno, oye, pero espérate, los electrones son negativos. ¿Por qué me dices que el polo positivo es el de los electrones? Porque es positivo con respecto al flujo de electrones, no con respecto a la carga eléctrica del electrón,
¿sí? O sea, es positivo porque de ahí sale el flujo de electrones, recorre el conductor eléctrico y va a llegar a lo que es el neutro, lo que es el negativo, que corresponde a la masa, que es el núcleo de los electrones que conforman los conductores. Esto obviamente se opone a la teoría del flujo convencional, y aunque todos estamos de acuerdo en el flujo de electrones, no se descarta la teoría anterior. Vamos a hablar sobre la tensión eléctrica. Es la diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en voltios. Al igual que se necesita una presión para que circule agua por una tubería, se necesita también una tensión de fuerza eléctrica, para que circule una corriente eléctrica a través de un conductor, de un filamento conductor. La corriente eléctrica es la intensidad o cantidad de corriente o de electrones que circula por un conductor y se mide en amperios, ¿sí? En otros términos, la corriente se define como el flujo de electrones. Bueno, si hablamos de corriente directa, ¿sí? Abreviada como DC, ¿sí? Corriente directa en inglés, es el flujo de corriente en una sola dirección, es decir, se mantiene como impulso constante, ya sea del polo positivo o del polo negativo. O sea, bueno, en este caso viaja de positivo a negativo, pero no cambia de fase, ¿sí? Sino que siempre conserva la misma. La corriente alterna, ¿sí? Abreviada como AC, fluye en una sola dirección y luego en dirección opuesta, pero esto es con respecto a la fase. Es un flujo analógico en forma de ondas que viaja a través de un conductor, y que la mitad de las ondas, o sea, la parte superior, que sería la cresta, es positiva, mientras que la parte inferior de la onda, que sería el valle, es negativo. Su polaridad cambia de forma cíclica en el circuito, y las veces, los ciclos que hace se conocen como frecuencia, en la que cambia en veces por segundo, ciclos por segundo, y se mide en hertz. Normalmente la corriente eléctrica en Norteamérica, y nosotros pertenecemos a ese grupo de Norteamérica, es de 60 Hz, o sea, 60 ciclos por segundo. Esto es, va a tener una parte positiva y una parte negativa, y viaja sobre un hilo conductor a 60 ciclos. ¿Qué es un ciclo? Si juntamos este valle con esta cresta, se va a formar un ciclo. Bueno, estos son 60 ciclos, 60 crestas y 60 valles por segundo. Aquí tenemos la corriente cuando es negativa. Aquí podemos ver la positiva, ¿sí? Y la negativa. La potencia eléctrica es el trabajo hecho por una corriente eléctrica, y su unidad de medida es el watt. Este trabajo se traduce también en el consumo del aparato eléctrico, y se obtiene de multiplicar voltios por amperios. La resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición que se genera al paso de los electrones a través de un conductor, ¿sí? Los electrones libres que circulan por la superficie de los átomos del conductor se pueden mover a través de ese conductor, pero hay una cierta fricción, una cierta resistencia a su paso, y a esa resistencia, a ese impedimento para que circulen libremente, se le conoce como resistencia, y se mide en ohms. Y bueno, aquí podemos tener que la abreviatura de la resistencia es R, o también la letra omega, que representa la resistencia. Son utilizadas en todos los circuitos eléctricos. Así vamos a encontrar que las partes de un circuito eléctrico básico tenemos el alambre conductor, que es todas estas líneas que vemos aquí representadas, es el alambre conductor. Un fusible de seguridad, que está representado por esta parte. Un interruptor de corriente eléctrica, que es que permite el paso o no de los electrones. La carga, que es lo que podamos conectar aquí, que puede ser un foco, un motor, etcétera, la carga eléctrica.
y vamos, el alambre de retorno, y esto que tenemos aquí que corresponde precisamente a la representación de la fuente de energía eléctrica, o sea, de dónde salen los electrones para hacer el recorrido. El conductor. ¿Qué es el conductor? Es un material que permite el flujo de electrones libres. Los alambres son el mejor ejemplo de conductor de corriente. Pero ojo, hay que ver qué tipo de material es el alambre para saber qué tan bueno o mal conductor es. Estos tienen átomos inestables que permiten el flujo de un punto a otro de energía eléctrica. Son, por ejemplo, muchos metales son buenos conductores como la plata, el cobre, aluminio, hierro, etc. Y obviamente el cobre. El alambre conductor, ¿sí?, es el conductor utilizado para suministrar la energía eléctrica a un circuito. Si es un circuito de corriente alterna, se le denomina circuito caliente, porque el cambio de fases de positivo a negativo, esas crestas y valles, ese cambio de fases golpean la conductividad eléctrica y, por ejemplo, a lo que es al ser humano le provocan daño esos cambios de fases y pueden incluso generar quemaduras. Por eso se conocen como circuito caliente. Y si es un circuito de corriente directa, entonces se denomina conductor positivo, ¿sí? De hecho, es un circuito frío porque utiliza corriente directa, porque no tiene cambio de fases y entonces tenemos la posibilidad de resistir mucho más paso de electrones sin ese cambio de fases. Si se da ese cambio de fases, sí nos golpea. Este conductor no debe nunca conectarse al terminal de la fuente, ya que puede causar un cortocircuito. Si nosotros cerramos dos fases, pues obviamente vamos a provocar ahí un cortocircuito. Los aislantes. Los aislantes son un material que resiste o detiene el flujo de electricidad. O sea, no permite que se salga la electricidad del hilo conductor. Los átomos de los aislantes son muy estables. Normalmente vamos a tener hechos de materiales no conductores, de lo que se conocen como no metales en la tabla periódica, o sea, materiales que pueden estar por arriba del grupo 4 de la tabla periódica, porque los del grupo 4 tienen la característica de ser semiconductores, lo que es el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, que corresponden a los cuatro, que corresponden al grupo 4 de la tabla periódica, porque tienen 4 electrones en su último nivel, y por tanto por el octeto de Lewis pueden funcionar como electropositivos o como electronegativos. Entonces pueden servir como aislantes o pueden servir como conductores, por eso se les conoce como semiconductores. El aislamiento en los alambres está diseñado para prevenir flujos eléctricos fuera del centro del conductor. ¿Sí? Un ejemplo del aislante puede ser el aire, el vidrio, el plástico, el caucho y porcelana, por ejemplo. La ampacidad. ¿Qué es la ampacidad? Es la corriente en amperios que un conductor puede soportar continuamente en un uso normal sin exceder su capacidad de temperatura. Ojo, el amperaje va a generar que los conductores, por esa resistencia al paso de electrones y demás, va a provocar que los conductores se calienten. Entonces va a tener una capacidad específica, cada hilo conductor va a tener una capacidad específica para soportar el paso de corriente, ¿sí? Y también elevar la temperatura nada más hasta cierto punto, porque si no se va a fundir el metal, ¿sí? Entonces son detalles que se tienen que cuidar. Este valor depende del área seccional, o sea, de lo que es el diámetro, de lo que sería el área de la circunferencia que forma el filamento, ¿sí? Eso se llama área seccional.
y el tipo de aislamiento alrededor del conductor, o sea, qué tan bien aislado está y qué área seccional tiene para el plazo de electrones. Eso es lo que va a determinar la ampacidad de un conductor. La ampacidad no debe ser menor de la máxima carga alimentada por un conductor. O sea, si yo voy a alimentar un horno de 900 watts y le meto un hilo conductor que me soporta 500, obviamente voy a estar sobrecalentando el circuito y va a llegar el momento en el que va a tronar. El tamaño de un conductor, el diámetro de un conductor es generalmente dado en una unidad llamada mil, que representa la milésima de pulgada. Los números de las calibres de los conductores son expresados en una norma que es la AWG, que es American W Gauge o Gauge. Y mientras más grande es el número, más pequeña es el área seccional, o sea, más delgado es el filamento, ¿sí? ¿Qué es un fusible? Bueno, un fusible es utilizado para proteger un circuito de daños por exceso de corriente. Cualquier problema hará que la corriente aumente, haciendo que el elemento del fusible se queme, ¿sí? Y por consiguiente interrumpiendo el flujo de corriente en el circuito. Ahí tenemos que tener cuidado de que el fusible esté en lo que sería la corriente, porque luego muchas veces metemos el fusible en lo que es el lado de lo que sería el neutro. Pues al meterlo en el neutro, hacemos que de todos modos el flujo de electrones llegue a alimentar la carga o el aparato que estemos queriendo proteger. Si queremos proteger el aparato, pues hay que meter el fusible antes del aparato, o sea, de donde viene el flujo de corriente hacia el aparato, para que si llega a haber un aumento de amperaje, de voltaje, etcétera, lo que se queme es el fusible y ya no se dé ese paso de corriente hacia el aparato que queremos proteger. Esto lo he visto mucho en las empresas, en las industrias, que está conectado al revés. Casi siempre conectan los fusibles en la parte del neutro, supongo que por facilidad, pero entonces eso no nos protege tanto el equipo. Lo mejor es ponerlo antes para que se queme y ya no permita el paso de corriente hacia el equipo, ¿no? Porque lo caro es el equipo, no el fusible. Este dispositivo, el interruptor, pues es un dispositivo que se utiliza para conectar o desconectar, o para permitir o no el flujo de corriente, ¿sí? Aquí tenemos las representaciones gráficas de cómo se pueden tener. Por ejemplo, si tenemos un solo polo, bueno, o lo tenemos abierto o lo tenemos cerrado. Si lo tenemos cerrado, va a permitir el paso de corriente. Si lo tenemos abierto, pues no va a permitir el paso de corriente. Aquí tenemos un doble polo que puede tener el equipo A y el equipo B. Si lo tengo al equipo A, el equipo B está sin corriente, y si lo cambio hacia el equipo B, entonces el equipo A se queda sin corriente, etcétera. Es otra forma de interruptor. Aquí tenemos otro que desconecta tanto el borne primario como el borne secundario automáticamente. Este es normalmente abierto y que nada más nos permite dar pulsos. Este es un botón pulsador, vamos a decir, esto que tenemos aquí. Y mientras que este es normalmente cerrado, siempre va a estar conectado hasta que también por medio de un pulso desconecte, que son paros de emergencia, por ejemplo. La carga. La carga del circuito puede ser una bombilla, una toma de corriente, un solenoide, un zumbador o hasta un motor, ¿sí? Es el dispositivo que se quiere alimentar con la corriente, ya sea para crear luz, movimiento, sonido, etcétera. O sea, para cualquier cambio en el proceso se van a ocupar actuadores. A esto se le llama dado. El alambre de retorno es el conductor que cierra el circuito de la carga con la fuente de voltaje. Si es un circuito de voltaje de corriente alterna, se le llama neutral. Y si es un conductor aterrizado en el cual no hay voltaje, o sea que tiene 0 voltios, esto es neutral. Si es un circuito de voltaje de corriente directa, simplemente es un alambre de tierra que se cierra al circuito de la carga, conectando el terminal negativo a la fuente. El conductor a tierra, ¿sí?, es sin duda el conductor más importante que debe existir
consistir en una instalación eléctrica. Su funcionamiento principal es la seguridad. Si existe algún problema con el alambre conductor o caliente, o sea, donde está la energía, y la corriente circula en un aparato hacia una carcasa del mismo, dicha corriente será dirigida hacia la tierra por el conductor y evitando que el usuario sufra un choque eléctrico por conducción eléctrica. El circuito en serie, por ejemplo, tiene solo un camino para recorrer, que permite el recorrido para la corriente. Si más de una carga o componente es conectado, en ese circuito toda la corriente fluirá a través de dicho camino. Como aquí tenemos el switch, para cerrar el switch alimenta en este sentido y va a encender. Esta es una conexión en serie. ¿Sí? Ahora, la conexión del circuito en paralelo, este circuito tiene más de un camino para la corriente. Si se cierra el circuito aquí, entonces viene y este recibe por este camino, este recibe por este otro camino, son caminos independientes y cierra con esto. Por ejemplo, aquí tenemos unos que si está abierto aquí, este sí recibe la corriente, si estuviera abierto acá y cerrado acá, entonces está recibiendo la corriente. En este son encendidos independientes. En el circuito en serie no. Si se abre cualquier circuito por acá, ya no se encendería ninguno porque no se cerraría. Con respecto a la ley de Ohm es una simple fórmula usada para expresar la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Esto es, aunque no se necesite hacer cálculos, cuando se está trabajando en el circuito eléctrico, se hace necesario comprender esta fórmula al momento de diagnosticar algunos problemas en el circuito. Simplemente el voltaje, ¿sí?, la resistencia, ¿sí?, y la intensidad del circuito. Si nosotros nos vamos para acá, resulta que si yo tengo un conductor recorrido por una corriente eléctrica, ¿sí?, tenemos aquí la fuente de voltaje, ¿sí?, está recorriendo, aquí viene, vamos a decir, el polo negativo, aquí viene el polo positivo, aquí tengo el circuito, aquí tengo una resistencia. Entonces resulta que hay un viaje de electrones a lo largo del recorrido del circuito. La intensidad de corriente eléctrica I que circula directamente es directamente proporcional a la diferencia de potencial de voltaje. O sea, la intensidad es directamente proporcional al voltaje, pero es inversamente proporcional a la resistencia. A mayor resistencia, menos voltaje va a llegar acá por el conductor. Entonces, por eso es que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje. A mayor voltaje, mayor intensidad. A mayor resistencia, menor intensidad. Un conductor cumple la ley de Ohm si la relación entre P e I es constante, es igual a R, por ejemplo. Esta es la resistencia. De tal manera que la resistencia simplemente tengo que ver el voltaje que tengo, la intensidad que está provocando este voltaje, y con esto yo puedo saber la resistencia del conductor que está alimentando. De la relación anterior tenemos I igual a V entre R, también tenemos V igual al voltaje igual a la resistencia. Bueno, aquí por ejemplo, ¿cuál es el valor de la intensidad de corriente eléctrica? Muy simple, tenemos una fuente de 12 voltios, tenemos una resistencia de 22.000 ohms, entonces la intensidad será de 0.2